me ha dicho que iba a tratar este tema, y las preguntas que le vaya diciendo, como el hecho antes o lo que sea, es así, en vivo y en directo. Gloria al Señor. José, yo tengo una pregunta. Entonces, estamos de acuerdo que todo lo que necesita el cristiano, todo para su crecimiento, para ese para que has dicho que es con el propósito de, se encuentra en las Escrituras. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que los que se defraudan, no se defraudan de las Escrituras. Muchas veces hay gente que se defrauda, pero por las aplicaciones que hombres dan, ¿verdad? Porque me han hecho por ahí una pregunta, me dice, hay gente herida en estos tiempos, y es real, y de verdad que lo creo, porque yo he visto circunstancias de como ha escrito ese hombre ahí, no me acuerdo el nombre, pero lo he leído la pregunta y me ha venido a la memoria. Gente que se basa en cosas que igual de buena fe le han dicho, ¿vale? Yo no me meto en la intencionalidad, pero sí que me meto que como no se ha cumplido y no ha sido Dios que lo ha dicho, se le ha hecho tanto daño, y luego le echan como el vuelco al Señor. Por Claro. ejemplo, claro, lo que mucha gente ha dicho en estos tiempos, lo del aceite, que se echara aceite en las puertas. Muchos, no sé si alguno lo ha leído también, dice que sangre sí, hermano. Y claro, y poner el fundamento, cambiarle esas cosas por la escritura, crea los desastres, ¿verdad? No sé, no es la escritura en sí misma. Claro, vamos a ver, mirad, cuando Pablo escribe este pasaje de 1 Timoteo 3:16, está enseñándole a un siervo de Dios, a Timoteo, que son epístolas pastorales. Luego, nosotros somos los primeros que a la hora de enseñar la escritura deberíamos de tener responsabilidad y aprendernos bien este texto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Timoteo, David, José Argentino, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En vez de estar dando mensajes esotéricos, nuestra labor debería de ser enseñar la escritura. Porque cuando a la gente se le equivoca, después la gente se rebota. Y con mucha razón, hermanos, con mucha razón. A veces cometemos la imprudencia, y de esto podríamos estar toda la noche trayendo ejemplos de personas que han actuado incorrectamente más por una emoción que por una dirección. Mirad, como siervos de Dios, y esto nos incluye a todos, nunca podemos llevarnos por emociones, sino por la dirección del Señor, básicamente en su palabra. Yo he escuchado testimonios de personas que lamentablemente han estado sus familiares a punto de morir, y ha venido el siervo y ha dicho, no va a morir, que tener fe que no se muere, y se ha muerto. Hermano, en vez de dar ese tipo de noticias que son muy arriesgadas al decirlo, esa persona después, ¿cómo se puede sentir? Ha confiado en la palabra que le han dicho y después ha sentido defraudado. Eso me dijeron a mí una vez, hermano, una oveja me lo dijo, y esa oveja estaba rebotada. Y estaba rebotada por eso, porque habían dicho que su padre no se moría, y su padre se murió. Y cuando le vi, le dije, baja al culto, y dice, mira, no bajo al culto por este asunto. ¿Y sabe lo que le dije, David? Le dije, lo siento, hermano, de verdad, siento vergüenza ajena, pero lamentablemente es así. Prudencia, no nos salgamos, hermanos, de la escritura, de la palabra, porque en la palabra podemos aconsejar, podemos enseñar, podemos redarguir, podemos corregir, podemos animar, pero siempre en los parámetros de la palabra, no en las emociones, no en lo que nosotros se nos venga lo primero a la cabeza. Y a veces, hermanos, en la mayoría de los casos, son nuestras emociones. Cuando decimos, Dios me ha dicho, Dios no te ha dicho nada. Has sido tú solo en tu mente que te has hablado. Y tomamos el nombre de Dios en vano. Eso era algo muy fuerte, tomar el nombre de Dios en vano. Dios me ha dicho, oye palabra de Dios, así dice el Señor, así dice el Señor. Si estuvieras en el Antiguo Testamento, te tendrían que apedrear, porque Dios no te ha dicho nada, ha sido tu mente la que lo ha dicho.
Y esa es la mayoría de los casos. Con esto, vuelvo a repetir, no digo, hermanos, que hay casos muy concretos que sí verdaderamente hablan y son de Dios. Si yo veo que una persona está en un lugar donde esa persona está a punto de morir y este hermano se atreve a decir que esa persona no va a morir y esa persona no muere, hombre, eso me tiene que hacer llevar a pensar de que lo que ha dicho realmente tiene una dirección, ¿verdad? Pero, hermanicos, la mayoría de las veces hay por ahí algún fantasma que lo que hace es rebotar y no aconsejar. Así hay mucha gente, en este caso le doy la razón a este hermano, que por ser precipitados, esa en una parte y otra porque a veces no se explica la escritura como se debe. Y deberíamos nosotros también leer la palabra para tratar de transmitir el consejo de Dios tal cual como es. No hay secretos, hermanos. El secreto está en la palabra de Dios. Y si tú lees la palabra de Dios, tú vas a dar un consejo útil, vas a enseñar de forma útil, vas a redarguir de forma útil, vas a corregir de forma útil. ¿Para qué? Para que el hombre que sea de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra y pueda llevarse conforme tiene que llevarse. O sea, para que podamos transmitir esa suficiencia de las Escrituras mediante los ministerios que el Señor nos da, e incluso la oveja que lea la Escritura se nutre de la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Hay que leer, hermanos, leer la palabra con dirección, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos ilumina, hermanos, el Espíritu Santo no nos ilumina, no vemos la Escritura. ¿Sabéis las tres fases que opera el Espíritu Santo? Revelación, inspiración e iluminación. Las dos primeras no las necesitamos. No las necesitamos. Revelación, ya Dios ha revelado todo lo que tenía que revelar. ¿Vale? Inspiración, ya está todo, ya no hay inspiraciones nuevas. Eso ya está cerrado. El canon se cerró, se acabó. ¿Qué es lo que necesitamos ahora para ver la revelación y la inspiración? Simplemente que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos para ver lo ya revelado y lo ya inspirado. Así que pidiéndole dirección al Señor, al Espíritu Santo, veremos lo que en su palabra está escrito. Pero leer la palabra no es un artículo de lujo. Leer es una necesidad del creyente. Mira, yo, la verdad sea dicha, que estoy sintiendo al Señor, y has visto lo que está exponiendo, no está engrandeciendo a nadie, sino que está exponiendo simplemente la suficiencia de las Escrituras. Pues bueno, yo con esto estoy sintiendo al Señor. Me encanta un mensaje que han escrito una hermana, dice, me encanta como sois realistas. Pues sí, hermana, de eso se trata, de ser realistas con lo que la Escritura exclusivamente dice. Y la suficiencia que tenemos en ella, está diciendo el José Argentino esta noche, que el Hijo de Dios no tiene por qué coger cosas extrabíblicas, y quien quiera cogerlas, allá ellos, ¿verdad, José? Así es. Pero nosotros estamos anclados en las Escrituras. Sí, señor. Y por eso no nos falta fe, ¿verdad? Así es. No, al contrario. Demostramos tener fe porque creemos en lo que dice la palabra. Quien no tiene fe es quien no cree en lo que dice la palabra. Pero cuando nosotros creemos lo que dice la palabra, estamos demostrando que tenemos fe, porque estamos creyendo a pie juntillo totalmente lo que dice la Escritura. Nosotros somos cristianos bíblicos. Y mirad, hermanos, cuando alguien escudriña la Escritura de forma verdadera, de forma como Dios quiere, con la guía del Espíritu Santo, con buenos maestros que nos enseñen la Escritura, vamos a ser cristianos con equilibrio. Cuando digo con equilibrio, no es que no vamos a ser cristianos locos, alocaos. Muy directo también, ¿verdad? Alocaos. Porque hay cada uno por ahí suelto, hermanos, que son un peligro, gloria al nombre del Señor, pero sobre todo es siempre, redunda lo mismo, porque no hay base bíblica. Mirad, la Iglesia cuando escondió la Escritura se volvió loca. En ese periodo de oscurantismo salieron un montón de cosas, hermano, que si el Papa, que si las figuras, que si la oración a los santos, que si las velas, que si un etcétera larguísimo. ¿Por qué? Porque se escondió la Escritura. Cuando la gente esconde la Escritura, alguien tiene que suplir eso. Y entonces dicen, ¿quién es el Papa? El Papa es, lo que él habla es infalible.
O sea, roba la infalibilidad de la Escritura. Cuando todo eso llega al conocimiento de Martín Lutero en la Reforma, él se da cuenta, hermanos, que lo único que es infalible, lo único que es verdadero, lo único que tenemos que afirmarnos es la palabra de Dios. Incluso habían llegado a tal nivel en ese periodo oscurantista que la Biblia la habían escondido del pueblo. Y el pueblo no tenía conocimiento solamente de lo que le decían los dogmas y lo que les decían ellos. Estaban a ciegas, hermano. Quitar la palabra del Señor en el pueblo del Señor es cegar, es poner una venda sobre los ojos, porque sin palabra no hay luz, sin palabra no se nos alumbra el camino, sin palabra no vemos, sin palabra estamos ciegos. Y ahí entramos ya en el mundo de Walt Disney, de dibujitos animados. Cada uno interpreta un papel. Uno es el Pato Donald, el otro es Mickey, uno es profeta, el otro salta, el otro... Un disloque, hermano. Lo que estamos viendo, que muchos de vosotros lo estáis viendo por YouTube, estáis viendo la unción con 6 litros de aceite, la unción del chicle, ¿sabéis lo que es eso? Son todos desviaciones de la Escritura, por no tener una base o tomar parcialmente un versículo, sacarlo de contexto y quererlo aplicar. La Biblia tenemos que entenderla dentro de su contexto y también, hermanos, dentro de el conjunto histórico y gramatical que ha sido escrito. Hay unas normas esenciales para poder entender la Escritura. Y eso se aprende, hermanos, eso se enseña, para eso están los siervos de Dios, para poder comunicar la Escritura con claridad y para que el pueblo se nutra no en las personas, sino en la palabra del Señor. En la palabra de Dios. Ese es el fundamento del cristiano. Si olvidamos la Biblia, hermanos, entramos en un caos. Entramos en un disloque donde cada uno va a hacer lo que bien le parezca. Eso es lo que tenemos que evitar. Pues sin más, hermanos, si alguno ya ha dicho si tiene alguna pregunta, nuestro hermano José de Catral dice: lamentablemente llegamos algo tarde. A un estudio bíblico acuden 5 personas, a un culto de ungir con aceite 500 personas. Qué pena. Pues hombre, sinceramente que es una pena, pero no nos vamos a conformar. Tendremos que intentar por todos los medios que podamos, pues eso, ¿vale? Es que el otro día estábamos hablando de un tema parecido, que por ejemplo que hay tiempo, ahora porque estamos encerrados en las casas, pero muchas veces llegamos al tema, José, de que muchas veces en la congregación hay tiempo para todo, y si hay que quitar tiempo o quitarlo directamente, esa es la palabra. Hay tiempo para coritos, hay tiempo para esto, para lo otro, y luego el último, la palabra, y si hay tiempo. Y claro, ese es también porque mucha gente al final es arrastrada por tantos movimientos. Mirad, yo voy a decir algo con respecto a eso, hermanos, que nadie se me ofenda, pero mirad, un culto, siempre lo he dicho, un culto donde no haya palabra es un culto incompleto. Un culto donde no haya palabra es un culto incompleto. La primera parte del culto, que es la adoración, ¿qué es? Que nosotros estamos diciéndole a Dios y adorándole a Dios. La segunda parte, ¿cuál es? Lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Lo que nosotros tenemos que decirle a Él o lo que Él tiene que decirnos a nosotros? ¿Por qué siempre lo dejamos a medias por medio de la palabra y no dejamos que Dios nos hable como debería hablarnos? Recortando el mensaje en beneficio de ¿qué? De que la iglesia no se canse. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy pragmáticos, hermanos. El pragmatismo es una filosofía que entiende que cuanto el resultado es importante mucho más que el origen. Quiere decirse, si la gente quiere Coca-Cola, dale Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente. Si la iglesia se llena con coritos y con cantes, y atención, que yo no estoy en contra de eso, veo necesario, pero no hacer un exceso, pues déjalos, que la palabra se aburre, un pensamentito, cortito, es un culto incompleto, estamos siendo pragmáticos. Pero hermanos, no es así. La palabra de Dios tiene que oírse en el culto. Tenemos que adorar a Dios, por supuesto, porque es que la Biblia lo enseña.
Pero ¿qué creéis? ¿Que cuando estamos escuchando a Dios no estamos adorando? Cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú oyes el mensaje, estás dándote cuenta de quién es Dios y estás diciendo, Señor, bendito es tu nombre. Porque estás viendo quién es Dios. La palabra te lleva a adorar a Dios. No creáis que escuchar la palabra no es adorar a Dios. Escuchar la palabra es adorar a Dios también. Gloria a Dios. Y mirad, hay algo esencial, porque lamentablemente también hay que entender que todo lo que viene a la iglesia no es iglesia. Y muchas veces, hermanos, estamos alimentando más a lo que no es iglesia que a lo que es iglesia. Quitándole el alimento que necesita la iglesia para suplir la necesidad que tiene lo que no es iglesia. En los últimos tiempos vendrán muchos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, buscarán maestros conforme a su concupiscencia, o sea, escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso les aburre, es que eso es muy pesado, es que eso no hay quien lo entienda. Mirad, un distintivo de pertenecer al rebaño del Señor es que te guste la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero sus ovejas, ¿habéis visto las ovejas en Israel? ¿Cómo el pastor las llama y por el sonido de la voz vienen donde el pastor? Así es el cristiano. El cristiano se alimenta de la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Es que el cristiano de verdad le gusta la voz de Dios, le gusta oír la palabra de Dios. Y hay otro que está mal enseñado, pero deberíamos de corregir el equilibrio, hermanos. En un culto sin palabra no es un culto completo. Así que quiera el Señor que podamos aplicar las cosas tal cual como son, para desarrollar un culto tal cual como hay. Mira, David, os voy a decir algo, hermanos. Si tú quieres ver la teología de una iglesia, si tú quieres saber la teología de una iglesia, no hace falta más que ver el desarrollo del culto. Porque lo que se cree es lo que se expresa en el culto. ¿Verdad? Lo que tú crees lo expresas en el culto. ¿Verdad? Si tú no crees mucho en la palabra, tú crees mucho que hay que danzar y que hay que cantar y que todo lo que vas a hacer es cantar, danzar y no le vas a dejar espacio a la palabra. O sea, expresamos nuestra teología en los cultos. Gloria al Señor. Ahora, si tenemos una deficiencia, debemos aprender, hermanos, a hacer el equilibrio, culto, adorar a Dios, alabanza a Dios, gloria a Dios, maravilloso, y después la palabra del Señor. Y no llamarle culto a cualquier cosa, porque cualquier cosa no es culto, hermanos. Por ejemplo, cuando hacemos un teatro, hoy es culto de teatro, no, eso no es culto, hermano. Eso es una actividad. Hay que matizar la diferencia. ¿Vale? Hoy es culto de cena, vamos a cenar. No, eso no es culto, eso es una cena social. Está muy bien, forma parte de la iglesia hacer ese tipo de cosas. Pero matizar la diferencia, hermano, matizar los términos para poder entender lo que en realidad es un culto. Un culto tiene que ser adorar a Dios, pero la palabra es indispensable. Para hacer un culto completo se tiene que predicar. Porque yo no voy solo al culto, hermanos, a adorar al Señor por medio de la alabanza, que es necesaria. Voy porque necesito oír la voz de Dios en su palabra. Necesito oír la Biblia, porque la Biblia tiene la capacidad y la suficiencia de alimentar mi vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Gloria al Señor. Muchas veces ha dicho eso de, bueno, hoy no se predica que hay muy buen ambiente. Pues bueno, yo creo que ya está. Ya con lo que ha dicho, yo creo que se ha contestado. Mira, José de Catral tiene una pregunta. Sí, es verdad, bueno, yo creo que cualquiera que me esté escuchando creo que lo habrá oído. Es lo que he dicho, que no es algo que sea algo así escondido, que es algo que se dice muchas veces. Bueno, a lo dicho, tengo una pregunta. Si la palabra de Dios es completa, ¿por qué hay mucha gente que se aburre en los cultos? ¿A qué se debe esto? ¿Al oyente o al expositor y por qué? ¿Al oyente o al expositor? Vale. Si se predica la palabra de Dios, no tendríamos por qué aburrirnos. Ahora, hay veces, voy a poner los dos ejemplos, hermano. Hay veces que el que está predicando, cuando no se predica de la palabra de Dios y está predicando
que tomas la Biblia como un trampolín solamente para saltar y después volver cuando a ti te parece, eso no es predicar la palabra de Dios. Estás tomando la Biblia como excusa para darte credibilidad en un púlpito, pero no estás predicando la palabra de Dios. Algunos utilizan la Biblia como el himno nacional cuando se juega un partido de fútbol, que solo se oye al principio y después desaparece. Algunos predicadores la utilizan de la misma forma, hermanos. Suben al púlpito, citan el pasaje y después se van para los cerros de Úbeda. Es normal que la gente se aburra. Es normal. Por otra parte, también hay veces que se predica la palabra y hay gente abajo que se aburre. ¿Por qué? Habría que plantearnos porque esa gente a lo mejor no son ovejas del Señor, porque las ovejas del Señor gustan de la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra del Señor. O sea que a veces ocurre por las dos partes, José. Ocurre porque el predicador no está predicando en realidad la palabra de Dios, y también a veces porque abajo, cuando se predica la verdadera palabra de Dios, muchos se salen y se van. Yo he dicho muchas veces que dentro de la iglesia hay otra iglesia, la verdadera, y la otra es la visible, la aparente, pero que no es iglesia del Señor. Es nominal, pero no es real. Y hay predicadores, hermanos, que lamentablemente no predican la palabra del Señor. Empiezan a hablar de fábulas, de tonterías, se van para los cerros de Úbeda. Y a mí, ¿sabéis lo que más me duele? Es que hay predicadores que son como showman, que no predican la palabra y sin embargo la gente se divierte y se lo pasa bomba con él. Y les preguntas de qué ha predicado y te dicen, no sé, pero hemos gozado. Pero si no sabes de qué ha predicado, ¿cómo te vas a gozar? Hay predicadores que son como Portaventura, que te llevan para arriba, te llevan para abajo, te tiran para aquí, y cuando sales dices, ¿qué? Dice, no sé de qué ha predicado, pero he gozado. Parece que ha bajado de la montaña rusa. Hermano, eso no es eficiente en la palabra. El mensaje tiene que predicarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y el pueblo, seguro, que tiene que gustar de esa palabra. Y el que no gusta, pues habría que plantearse si es cristiano. Porque en realidad un cristiano gusta de la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Por lo tanto, como oveja, a mí me gusta oír la palabra de Dios en la boca de un siervo cuando la está predicando. Y también entiendo que hay, como he dicho, ¿no?, que hay siervos que a veces, oye, que uno no es perfecto también, entenderme, hermanos. Hay veces que estamos más acertados y hay otras veces que no tanto. Pero mirad, yo no necesito un mensaje elocuente, hermano. David, yo no necesito un mensaje elocuente. Yo no me fijo en el predicador por la elocuencia que tenga. Eso es un añadido, ¿no? A mí, cuando yo entiendo que es palabra de Dios, es cuando el predicador abre el texto, lee el texto y me habla del texto. Cuando el predicador solamente presta su voz al texto, su voz la presta para que sea el texto el que nos hable. Y cuando el texto nos habla, cuando el predicador veo que no está hablando él, que está hablando la Biblia y que solamente ha tomado la voz de él para comunicarme las verdades que están en la Escritura, entonces eso yo entiendo que es palabra de Dios. Aunque lo diga con un lenguaje limitado, aunque no sea espectacular, como lo estoy diciendo, pero se ajusta a la palabra. Y eso para mí es suficiente. Eso es suficiente. Ahora, si viene uno que es muy parlanchín, que habla muy bien, que tiene mucha elocuencia, que se mueve para arriba y para abajo, pero pues hay muy buenos presentadores de televisión que también me podrían impresionar siguiendo esa guía, pero yo busco la esencia, y la esencia es la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo, hermano. La esencia es la palabra de Dios. Así que, tanto como ovejas como predicadores, tenemos que tener siempre el ajuste a la palabra de Dios. Y si el pueblo fuese más exigente, los predicadores seríamos más exigentes también. Porque a veces, hermanos, como yo voy a una iglesia donde yo digo, abrid vuestras Biblias, y oigo el tintineo de la Biblia, eso a mí me infunde respeto. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no puedo predicar cualquier cosa, porque son gente que tienen su Biblia, que están atentos a la palabra. Entonces, como buenos comensales, no se van a comer cualquier cosa. Hay que prepararles un buen menú. Y eso a mí me empuja a traerles un alimento sólido.
digo otra cosa y ahora te dejo, hermano. No, sigue. Muchas veces las ovejas de nuestras iglesias son un reflejo de lo que somos. El pueblo a veces es débil porque los púlpitos son débiles, porque los predicadores son débiles, porque no se predica realmente como se debería de predicar. La palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Cuando alguien predica la palabra de Dios, dice la Biblia, mi palabra no vuelve vacía. Pero atención, Él se compromete a que no vuelva vacía sola, única y exclusivamente su palabra. No mis palabras, por más bonitas que sean. Cuando yo predico mis palabras, el Señor te dice, apáñatelas tú. Eso yo no lo respaldo, yo respaldo mi palabra. Por eso nosotros deberíamos siempre de predicar sola, única y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Cuando estamos predicando lo que dice la palabra de Dios, ten por seguro que esa palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía, para bien o para mal, para salvar o para acusar. Pero esa palabra no va a volver vacía, porque es palabra de Dios. Sí, sí, es que yo hoy no te hacía falta, José. Yo hoy no te hacía falta. Una, porque eres muy claro hablando y explicando las cosas, no das vueltas, ¿vale? Vas directo. Y otra, hermano, ¿cómo digo esto? Yo creo que pocos hacemos, mejor dicho, me meto también yo, autocrítica, como está haciendo. Yo creo que él también se está midiendo en las escrituras. Por supuesto. Y está diciendo lo que estés oyendo. Por supuesto. Que nuestras ovejas son débiles porque nuestros púlpitos son débiles. Una frase bonita que se la voy a quitar. Yo no sabéis que normalmente los que van pasando por aquí os voy quitando frases y cosas, conceptos que van cogiendo, que van soltando aquí y vamos aprendiendo. Me ha dicho Eleazar que tenemos que a los buenos expositores, como usted, José, que un pin de sana doctrina, que hay que dártelo. Muchas gracias, Eleazar, pero mejor una dosis de humildad me vendría de maravilla, como dice aquí. No, hombre, muy bien. Es necesario la palabra del Señor que presida en nosotros, que reine en los cultos nuestros, hermano, y que transportemos la palabra de forma genuina, de forma veraz. Cuando nosotros estamos predicando las iglesias, no solo estamos predicando de parte de Dios. Estamos predicando de parte de Dios, sí. Pero dice el apóstol Pablo que dice que predicamos de parte de Dios y delante de Dios. O sea, el que está primeramente sentado en el culto escuchándonos es Dios, porque Dios está ahí. Dice Pablo, no solo predicamos de parte de Dios, sino delante de Dios. Dios está escuchando nuestro mensaje y está escuchando lo que decimos. ¿Y cuál es la actitud en muchas ocasiones cuando Dios escucha lo que hablamos? ¿Estás satisfecho? ¿Estás diciendo lo que yo digo? ¿O estás diciendo lo que tú quieres? Eso nos llevaría a nosotros siempre, hermanos, a tener conciencia que cuando estamos predicando en una iglesia, no le estamos predicando a la iglesia en primer lugar. Estamos predicando delante de Dios. Es Dios el primero que aprobará nuestro mensaje o que en el caso negativo lo desaprobará. Así que puede la iglesia decirte, gritar mucho y Dios desde abajo estar haciéndose así con la cabeza y diciendo no. Porque el triunfo del mensaje, hermanos, no se mide por el resultado, se mide por la obediencia a predicar la palabra de Dios de forma genuina. No por el resultado que te aplauda la gente, no, sino porque tú prediques la palabra de forma genuina, de forma verdadera. Le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, no prediques otra cosa, la palabra del Señor. No me interesa saber si ese día tú te has pinchado la rueda, si te ha salido un payo muy malo,
No, hermano, que no es eso. Predicar la palabra es algo más que un testimonio. Un testimonio me puede llegar a edificar, me hace bien, hermano, pero matizo la diferencia. Eso no es palabra de Dios, es un testimonio. La palabra de Dios es predicar como se debe de predicar, como Dios quiere que la prediquemos. ¿Y cómo es que Dios quiere que la prediquemos, hermano? Que, vuelvo a repetir, que sea la Biblia la que hable. Decir lo que la Biblia dice y ajustarnos al texto, no tomar el texto como un pretexto para nosotros decir lo que a nosotros nos parezca. Y hemos cambiado el tema de bibliología ahora mejor a otra área que también es muy importante, pero basándonos siempre en lo mismo, hermanos, que es la palabra de Dios, porque es suficiente, porque confío en esa palabra, porque cuando José sube a un púlpito yo y hablo por mi cuenta y puedo hablar ese día maravillosamente bien y todo, pero no he predicado la palabra de Dios. Ay, hermano, qué mal te sientes. Pero cuando tú subes y sabes que lo que has predicado está basado en la Escritura, sabes que has transmitido la Escritura, que no ha sido tu intención de que la gente vea las capacidades y dones naturales que tú tienes, sino todo lo contrario, que el deseo tuyo es que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que tú te escondas, como el mensaje de Juan el Bautista, hermanos. El mensaje de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Mirad qué mensaje más sencillo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabéis lo que le costó ese mensaje a Juan el Bautista? Que 3 de sus discípulos se fueron detrás de Jesús. Pero como era obediente, se insistió satisfecho. O sea, el mensaje a la hora de predicar no es que se nos vea a nosotros, es que se vea a Cristo, que se vea la Escritura, que se vea la palabra. Y esa es la intención. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la palabra es suficiente y tenemos que confiar en la palabra de Dios y esforzarnos en predicar la palabra de Dios. Bueno, hermano, hasta aquí. Lo vuelvo a decir, no tengo nada que decir y me veis más callado que nunca porque yo creo que lo he explicado bastante bien. No tengo ni que decirle a ver qué es lo que ha querido decir, porque lo dice muy claro, muy llano, de manera que todos lo entendemos. Así que nada, confórmate con lo que Dios te ha dado, que es lo máximo, que es su palabra, y ya está. Y que el que confía en su palabra, ciertamente, ni será avergonzado, ni cae en lagunas como hay muchas cosas que ocurren. Y solamente Pedro Lacati Santiago de este día dice: escucharé la palabra, lo que hablara Jehová, porque hablará paz a sus santos y a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Muy bien, un precioso texto. Sin más, Dios os bendiga mucho a todos. Y te lo he dicho antes, te lo he dicho creo otra vez, pero bueno, te lo vuelvo a repetir. Gracias, José, por querer compartir con nosotros. Y lo que más te doy gracias es que seas así de directo. Sí, total, porque para los que estamos aquí, a nosotros nos gusta mucho eso, cuando viene alguien y es directo, sin dar vueltas, sin querer estar en 2 sitios a la vez, que por muchas veces que queramos eso no se puede, o porque estás en un lado o estás en otro. Si dice la suficiencia de la Escritura, no puedes estar con muchas cosas extrabíblicas y meterlas al mismo nivel de la Biblia, por ejemplo. Y entonces, claro, para nosotros es un placer tenerte y nada, cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa, cuando lo veas a bien. Muchas gracias y adelante, y que el Señor te siga impulsando para su gloria, José. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias a todos los hermanos que formáis parte del conjunto que lleva los administradores, que administráis este canal. Quiero animaros desde aquí, animaros, hermanos, a que sigáis con este trabajo que estáis haciendo. Es un trabajo muy bueno, que va a traer y está trayendo ya muchos buenos beneficios para todos, y que el trabajo vuestro es un trabajo que es de Dios. Así que gracias por prestarme estos momentos, estos minutos de estar con vosotros, de compartir este tema importante que es la suficiencia de las Escrituras. Y bueno, yo ya soy socio de aquí, gloria al Señor, y estoy a vuestra entera disposición para que cuando así vosotros lo veáis bien, que el Señor lo permita, pues pueda compartir con vosotros lo que acordemos. Gloria al Señor. Desearos a todos que sigáis adelante
y que sigáis trabajando. Y a todos los hermanos que nos están escuchando, pues un fuerte abrazo a todos, hermanos, y espero que os haya traído un poquito de luz este asunto. Y bueno, si hay algo que no se ha entendido, yo podré explicarlo, me dejáis algún mensaje o se lo dejáis a David y lo explicaré con mucho gusto. Y si hay algo que no ha salido todo lo bien, que yo lo podría haber expresado, pues pido disculpas porque también soy un hombre con limitaciones. Gloria al Señor. Así que gracias por vuestra atención, gracias por estos momentos y espero haberos hecho bien en el nombre del Señor. Nada más que decir, gracias por tus palabras y viniendo de ti aún más. Solamente, mira, ves lo que decíamos muchas veces, que muchas veces decimos que aquí creo que son 27 países. Mira, nuestro hermano, Dios te bendiga mucho, nos manda un saludo desde Honduras, Maynor Carranza. Nada, un abrazo desde aquí, desde España, y nada, sigamos confiando en las Escrituras. Amén. Amén.